Segundo bloque de C5 en Investiga, un programa de crónicas, investigaciones y denuncias. Estábamos hablando de qué mueren los argentinos, la radiografía de estas muertes que en muchos casos se pueden evitar, para tratar de entender por qué 320.000 personas pierden la vida y cuáles son los factores directos que involucran a la muerte en el país. También vamos a tocar un tema que preocupa, que es la toma de Villa Lugano, este barrio Papa Francisco que ya tiene 1000 familias viviendo y ya hay construcciones que cuando usted las vea se va a sorprender. Y también están, por un lado, los necesitados de siempre, los que laburan, los que tratan de progresar, y por otro lado los vivos que roban garrafas, los vivos que tratan de sacar a las personas el espacio que habían ocupado, y esa lucha de pobres contra pobres que es realmente muy triste. Pero estábamos hablando del ranking y tenés cifras y curiosidades, podemos decir, del informe. Así es, lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, el cáncer, que es la segunda enfermedad en este listado, en estas causales de muerte, es una enfermedad en franco crecimiento. Nosotros, si consideramos o si tomamos indicadores del año 1990, vamos a comprobar que hay 12 millones de muertos alrededor del mundo. Hoy, año 2010, 20 años después, hay 15 millones de enfermos de cáncer. Vamos a ver una placa. En 20 años crecieron a nivel mundial el cáncer y las enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardiovasculares pasaron de 12 millones a 15 millones, es decir, 3 millones de enfermos cardíacos más. Y el cáncer de 5 millones a 8 millones alrededor del mundo. ¿Sabes cuál es el principal problema? El principal problema es que todos los especialistas coinciden en que estos números, este panorama, se va a agravar. De acá a 20, 30, 50 años, estos números van a seguir creciendo. Y la radiografía de la muerte se va a seguir transformando, teniendo en cuenta que la mayoría de veces todos nosotros podemos ganarle indirectamente a la muerte cuidándonos, utilizando estrategias mínimas, dejando de fumar, tomando un poco menos, comiendo un poco mejor. Pero ¿de qué manera nos podemos cuidar? ¿De qué manera podemos prevenir? La tercera parte del informe. Los suicidios también son un causal alarmante de muerte. 3.342 personas murieron de esa manera. Los hombres cometen suicidio casi 4 veces más que las mujeres. Pero lo que llama la atención es la cantidad de jóvenes que se suicidan. Yo diría que ya en la franja etaria desde los 14 años, o de los 12 años a los 15, ya existe un incremento que antes no existía, después empieza a subir, y yo diría como que es exponencial el crecimiento entre los 15, los 18 y los 18 y los 24 años. Nosotros estamos viendo es que en este momento nuestros adolescentes, algunos se suicidan por mano propia, pero muchos otros se suicidan socialmente, cuando droga, malvivir, y esto realmente es cierto. Si uno piensa en todo esto, uno dice, ¿por qué una persona se va a suicidar si tiene cosas alrededor? O si por lo menos está en la flor de la vida. Y lo que pasa es que esta persona no está tan equilibrada como uno puede llegar a pensar, generalmente están muy desequilibrados, y buena parte de esto no es situación personal del chico adolescente, sino que es la sociedad que no lo está conteniendo. El alcoholismo y los trastornos mentales son la 8ª causa de muerte en el país. Muertes empujadas por los comportamientos sociales. Está en el octavo lugar algunas de las enfermedades psiquiátricas asociadas a los consumos de sustancias, y dentro de ello del alcohol. Es lógico, partiendo de la lógica social que tenemos. Nuestro país es un país con un consumo por habitante de alcohol muy alto. Estamos en el primer lugar de América. Es donde una sociedad que acepta el consumo de alcohol incluso en edades chicas. Los padres de los chicos de 16, 17 años les compran el alcohol a los chicos. Las cifras de homicidio por arma de fuego ocupan el 9º lugar. Lo que no se especifica es si se dan en ocasión de robo o en peleas intrafamiliares. Lamentablemente en Argentina hay muchas armas que están en el circuito que sería ilegal, ¿sí? Que han sido revendidas sin realizar los
adecuados procedimientos en el RENAR, teniendo la aptitud para la aportación de armas autorizada por la entidad. Y el tema pasa ahí, hay varios componentes. Uno de ellos es que el RENAR solicita que la persona tenga una aptitud psicológica, debido a que las personalidades impulsivas, las personalidades sin capacidad de abstracción y algunas características especiales no pueden o implican un riesgo mayor al tener un arma. La presencia del arma de fuego en muchos hechos, en la vida doméstica o cotidiana, donde se exacerba la violencia, si está el elemento presente, es justamente un elemento idóneo para matar. Y esto es lo que produce que haya gran cantidad de homicidios en hechos familiares, hechos intramuros, hechos de los llamados puertas adentro, que son imprevenibles e imprevisibles, donde se termina con la muerte porque está el instrumento precisamente que tiene la capacidad lesiva de generar ese daño. En Argentina mueren casi 1.500 personas por VIH. Los especialistas coinciden en que muchas de estas muertes pueden evitarse con prevención y educación. La otra crónica de la muerte, en definitiva, depende de cada uno de nosotros. Diabetes la prevenimos haciendo una buena alimentación y una buena actividad física para evitar el sedentarismo. Tiene que hacer la población es primero cambiar los hábitos, porque 50% y algunos dicen hasta mucho más en porcentaje las personas, las comunidades pueden disminuir la incidencia de cáncer cambiando hábitos. A toda edad existen situaciones no deseables. Nosotros decimos que detrás de un accidente en un niño hay un adulto irresponsable. Y si es un chico chiquito, en un bebé uno no puede imaginarse que un bebé vaya a tener una lesión accidental o, digamos, no deseada, pero evidentemente ocurre. La obesidad respecto a años anteriores ha crecido exponencialmente. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor cantidad de obesos en el mundo, pero Argentina la cifra del país de Argentina es muy importante. Quiere decir que si está aumentando la obesidad, van a enfermar las enfermedades metabólicas. Y con eso la diabetes, que está incluida porque es un aumento del azúcar en sangre, también tiene impacto sobre la primera causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular. Lo conocido son factores de riesgo que no son sencillos de modificar. Por ejemplo, el tabaco. Todo el mundo sabe que el tabaco daña. Sin embargo, la penetración del tabaquismo en los jóvenes no ha cambiado demasiado en las últimas décadas. Me parece que lo que tenemos que lograr es hacer una lógica distinta, donde logremos que las personas se cuiden, que empiecen a proteger, a intentar cuidar su vida y cuidar su salud, y que eso sea un valor en sí mismo. Quedaron muchas enfermedades afuera, pero lo que es importante graficar es que indirectamente la muerte depende de nosotros, de nuestros tipos de hábito, y abandonar tal vez los malos hábitos, los factores de riesgo que seguramente están en todas las familias argentinas. Pero bueno, para hacer un balance, repitamos indirectamente este ranking y contémosle a la gente cómo quedó al final. Enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes, accidentes de tránsito, accidentes domésticos, suicidios, trastornos mentales, VIH y homicidios con armas de fuego. Todas ellas, en mayor o menor medida, dependen de nosotros. Hay un factor humano que contribuye a incrementar estas cifras o, por el contrario, a disminuirlas. Y muy importante, no nos olvidemos los homicidios, el puesto número 9, y en el puesto número 5 los accidentes de tránsito y los accidentes domésticos. Es muy importante que entendamos que no solo la inseguridad es una tragedia, sino también la tragedia que indirectamente nosotros provocamos con los factores de riesgo y no cuidarnos. En instantes vamos a ver lo que es el barrio Papa Francisco a 60 días de la ocupación. Usted se va a sorprender con las construcciones que ya se elevaron hasta 2 pisos. En muchos casos ya terminaron las viviendas, en otros casos están en plena construcción. No te pierdas en el próximo bloque la realidad del barrio Papa Francisco y los caranchos y las malas personas que viven en este lugar, porque hay hechos de inseguridad muy graves que
lo vas a ver en el próximo bloque.